a los demás los trate como hermanas y hermanos, evidentemente no puedo tener una mente imperial, una concepción imperial de la vida. Si el otro para mí un hermano, jamás podría imponerle algo que era propio del imperio. No podría imponerle, lo sumo podría proponerle. Y además escuchando, dialogando, etc. Me parece que ahí radica lo fundamental. Y me parece que y hay otro versículo que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Sobre esa piedra fundamental construye el imperio. El dinero en sí no es malo, pero el dinero usado por una persona inspirada por buenos valores va a ser solidaria. El dinero no es malo, lo que es malo es endiosar el dinero y que sea eso su fundamento. Estamos de acuerdo, pero eso va más allá del imperio. Eso tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de crearnos ídolos, en este caso el ídolo del dinero, y a partir de que seguimos el dinero, de hecho, otro texto. Pero va más allá del imperio que va del dinero, porque yo puedo moverme yo en mi vida de relación personal con el dinero como ídolo, y yo no soy un imperio. No, digamos, ¿por qué se forma el imperio? Por amor al dinero, hay una base, hay una No, ¿por qué por amor al dinero? Puede ser por amor al poder también, que es mucho más seductor que el amor al dinero. El dinero, el amor, o sea, el poder, porque, o sea, la misma, lo que inspira al imperio, los valores que inspiran al imperio, son los mismos valores que son en contra de lo que Dios quiere. Una persona puede tener dinero, pero tener otros valores, eso es desagradable a Dios. O sea, lo que Dios quería hacer la división en que entre el amor al dinero y generar falta de solidaridad y como que empezar el dinero en una vida totalmente material, fuera de valores espirituales. Yo conozco personas que son totalmente espirituales y no tienen dinero, pero lo utilizan de otra forma, tienen otros valores. Yo no comparto tu división de lo material y lo espiritual, creo que la cosa es una integridad. No pasa de eso. Estoy totalmente de acuerdo, pero por eso te estoy diciendo, pero me parece que eso va más allá. El dinero es totalmente material, está todo alejado de lo que es el mundo espiritual, porque tiene otros valores, como usted decía. No dije eso. Yo no hago la división material y espiritual, esa es vos. Yo la división material y espiritual no la hago porque para mí
serviría para unirlo y para responder un poco a esto de que es esa autoridad, que está hablando Pablo en la carta de los Romanos, es precisamente la autoridad imperial, que es la que oprime y que entonces habrá que someterse a ella por el poco tiempo que le queda, pero nosotros estamos poniendo la mirada en otro lado. Tendremos que someternos simplemente porque no someterte al imperio es ser suicida. Ese es el planteo. Sí, disculpame, ¿se puede hacer entonces en esa parte que vos decías hoy que no es lo mismo, ¿no? Por los tiempos, a veces comparar es medio complejo, pero en eso específico, hoy sería no someterse al capitalismo, sería una locura, no vivir, digamos. A ver, siempre el poder que tiene poder te impone el poder. Eso es lo propio del imperio, te impone el poder. Y por lo tanto, no someterse al poder es. Lo que pasa es que también está en cómo uno reacciona frente al poder. Esto ha sido bastante trabajado a partir de los estudios de un sociólogo marxista, Scott, ¿no? Es decir, ¿con qué actitudes uno reacciona frente al poder? Uno puede reaccionar en público diciendo lo que el poder quiere escuchar. Uno puede reaccionar usando palabras claves que los demás puedan entender, pero sin, es decir, por lo tanto, en actitud crítica frente al poder, pero con un lenguaje disimulado. Uno puede reaccionar frente al poder en una posición crítica, pero solamente en privado. Y uno puede reaccionar frente al poder con una posición crítica abierta y clara. Evidentemente los parques de como grupo, que son porque evidentemente Eso sería una cuestión estratégica. no, es una cuestión estratégica o es una cuestión que tiene que ver a veces también con la poca capacidad o incapacidad de uno o hacer cosas. Es decir, por ejemplo, por ejemplo, es muy típico en el mundo en época de la apocalíptica, van a ver ustedes en el libro de Apocalipsis, en la carta primera de Pedro, lo van a ver en varios apocalipsis de la época, que hablan pestes de Babilonia. Están hablando de Roma, pero no la nombran, porque si la nombran le corta la cabeza. Es decir, bueno, no podés nombrar, porque si nombras, es decir, ustedes, no, Babilonia es la gran bestia. ¿Por qué? ¿Por qué dicen Babilonia? Porque Babilonia fue el imperio que destruyó Jerusalén. ¿Quién fue el siguiente que destruyó Jerusalén? Cualquier judío entendía que como Babilonia destruyó Jerusalén, hoy Roma destruyó Jerusalén. Y por lo tanto, decir Babilonia cualquiera entendía Jerusalén. Punto. Y entonces vamos a encontrar eso, a ver, en los manuscritos de Marco encontramos, también el lenguaje cifrado, que cualquiera puede entender. Un lenguaje que no digo nada, por supuesto, pero estoy diciendo las cosas. Es decir, eso es una cuestión elemental de subsistencia política, ¿no? ¿Qué vas a ver?
etc. Vos decís, pero qué maravilla, qué bien que vivían en la época de Augusto. Y hizo falta que entraran modos de lectura crítica de los escritores para darse cuenta que en realidad lo que están haciendo es propaganda. Pero entonces, es lo mismo, a ver, es lo mismo que cuando, a ver, discúlpenme los que son más jóvenes que yo, pero cuando yo era, yo antes de entrar al seminario, tuve una militancia, ahí era otro grupo, bueno, qué sé yo, no sé, por ahí estaba, ¿no? Y una de las cosas que se puso muy de moda en aquellos tiempos era un libro de dos escritores chilenos que se llamaba Para leer al Pato Donald. ¿Cómo? Para leer al Pato Donald. Muy importante, deben leer ese libro. De dos sociólogos chilenos de la época de Salvador Allende, Para leer al Pato Donald, que era lo que mostraba que era toda la ideología imperial que había en los dibujos animados del Walt Disney. Que es a donde la Nata lo manda que se corte. La Nata le dice que vaya a Disney, no le dice que vaya a Tecnópolis. A ver si hace falta sacar demasiadas conclusiones y que juegue en la Play, no puede preparar los datos. ¿No? No sé si hace, digo, se falta sacar 2 más 2 son 4 en todas partes, menos en la física cuántica, no lo dejo de. Entonces, digo, está claro que la propaganda entra por el lado de lo lindo, de lo afectivo, de lo simpático o de cortar polleras. No, también entra por toda la propaganda, entra por qué lindo que es todo esto. A ver, ¿qué es lo que por todas partes dicen en el Imperio Romano? Paz y seguridad. Con Roma tenemos seguridad. Bueno, con Roma tenemos seguridad, eso lo dice Pablo en la carta primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, cuando les digan paz y seguridad, sepan que se viene la noche. Eso dice, por eso digo, está claro que hay toda una cuestión en ese sentido contracultural, contraimperial de parte de Pablo. Yo no quería traer todos los detalles, si vamos a poner a la carta, pero digo, pero está claro que es eso, es decir, el imperio tiene propaganda, y esa propaganda que tiene el imperio, digamos, todo el imperio tiene propaganda, siempre. El tema está, insisto, la propaganda va a ser distinto porque el modo del imperio es distinto, porque nosotros somos distintos, porque tenemos intereses distintos. Pero sin duda que una de las cosas que va a buscar el imperio es dominar eso que es lo propio del imperio. Sea por el miedo, sea por el terror, sea por la complicidad, sea por chupamedias, sea por poner un jefe o un gobernante que le resulte cómodo a ellos, y así ellos no tienen que andar haciéndose problemas, etc. Es buscar siempre. Es decir, es buscar siempre encontrar algo que sirva para todo eso. La cuestión es siempre, y eso es lo característico del imperio, es imperar. El imperativo es la norma, la decisión del emperador, del imperio, insisto, el emperador que no sabemos quién es, pero del emperador que se obedezca, que se haga lo que el emperador decide. Y ya. Es que todo poder. Perdón, me voy demasiado por ahí, lo generalizo. Y la iglesia, la palabra, la Biblia, ¿es imperativa? La palabra de Dios, pues si la Biblia, La iglesia, lo que sea la Biblia es palabra de Dios, y Dios es bastante más importante que la iglesia. digo, a ver, por eso dije que no me quiero ir a una generalidad, pero digo, ¿es imperativo? A ver, interpretando un poco con estos puntos que íbamos tirando, que obviamente son muchísimo más extensos. Digo, un poco lo que queda es ir en contra de, ¿no? Lo interpreto como ser revolucionario, querer cambiar, es un
mayoría episcopal, no es la iglesia, muchos de la iglesia episcopal argentina, con respecto al tema del matrimonio igualitario, con el tema bíblico, hicieron una lectura fundamentalista. Yo lo dije en público y lo dije en televisión, así que yo lo dije en público, lo dije en televisión y nadie me sancionó por decirlo. No, igual no digo un tema solo. Pero hablo de ejemplo. Te lo tiré como un ejemplo, digo, que en este caso Sí, pero yo te pongo un ejemplo para que veas que tan imperial es que a mí no me sancionaron por decir algo. A eso me refiero. A mí no me tocaron la cabeza, no me prohibieron hablar, no me dijeron nada. Pero mismo me llamó para saber qué pensaba yo, por qué había dicho esto, por qué había dicho esto, yo lo discutí, y listo, ya está, y lo mismo ahí. Es decir, eso fue todo. No tuve ninguna sanción, no me prohibieron nada, no hice nada. Simplemente eso. Y mi postura fue clara con respecto a ese tema. Ahora, una cosa necesito, lo que diga la palabra de Dios, otra cosa es lo que dice la iglesia. Pero además, lo que dice la iglesia depende de qué, quién, cómo, dónde, cuándo. Porque una cosa es, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo sencillo. Si a mí el color que más me gusta es el verde, pero estoy jugando en Argentino Junior, no puedo jugar con la camiseta de Ferro. Tengo que jugar con la camiseta de Argentino Junior, me guste o no me guste. Y si me niego a poner la camiseta de Argentino Junior, porque tiene el rojo y blanco, que son los colores de la bandera yankee, de Coca-Cola y todo eso, si no me quiero poner esos colores rojo y blanco, entonces me voy de Argentino Junior o me van a jugar en Argentino Junior. Bueno, por lo tanto, entonces, el
institución, más allá que en líneas internas, y que habrá gente que estará a favor y en contra de esta institución, que son demasiado ortodoxas y anticuadas, ¿sí? Y que eso termina restando, ¿sí? Y influencia la propia iglesia y hace mal, porque se quedan como concepciones en la antigüedad, en la Edad Media, a una sociedad totalmente distinta, con una composición totalmente distinta, y que no estaría mal que se hable un poco. Uno de los valores de la iglesia es el celibato. Sin embargo, tenemos curas acusados de abusar de menores, ¿sí? Entonces, hay mucha, a veces, hipocresía de Bueno, igual eso es lo que parece la gente. No quería decir. Eso es lo que dice la película. No era el tema central. ¿Por qué no seguimos hablando del imperio? Porque digo, por ahí algunos compañeros, porque estamos todos de acuerdo con lo que dice el compañero, me parece, Eduardo, que es un sacerdote tampoco diciente, ¿por qué no seguimos con el tema del imperio que ni siquiera sé si había terminado la charla y ni siquiera sé cuál es el cierre, pero me parecía muy interesante el hecho de que nosotros, por lo menos yo como cristiano, creo que tengo que seguir respecto del imperio, y eso sí a veces me preocupa de la iglesia, porque estamos en el tema, y no de la iglesia, perdón, de algunos que se dicen representantes de la iglesia, que a veces parecen representantes del imperio. Pero lo que yo me pregunto es que yo como cristiano tengo un buen modelo en Pablo, en las cosas que decía Eduardo, de cómo debo actuar frente al imperio. Porque a veces, y además me parece estar atento, porque a veces este esquema de imposición religiosa por ahí no se da respecto del imperio o de la persona o de las cabezas del imperio, pero sí de los símbolos del imperio. Como vos decías, el tema del mercado, el mercado tiene mucho que ver con Dios, porque está en todas partes, pero no lo vemos porque es abstracto, tiene todo el poder, no lo podés combatir porque no lo podés asir, y cuando te quieren joder con algo, los economistas ortodoxos y los defensores del imperio te dicen, o los que no dicen ser defensores del imperio, yo creo en la mano invisible del mercado. ¿Y cómo discutís contra algo que es un abstracto? Entonces me parece que el tema es empezar a clarificar, porque el imperio también, la compañera lo viene hoy de la deuda externa, el tema de la deuda es como así el imperio romano le imponía los impuestos, a nosotros nos imponen las deudas. Las deudas sirven para hacer transferencia de riqueza, no le pagamos, es el impuesto que hoy los pueblos pobres o los pueblos del tercer mundo o los pueblos en desarrollo o en vías de desarrollo, como le queramos decir, porque los nombres van cambiando, es la transferencia de riqueza, es que le hacemos al imperio para que el imperio siga siendo poderoso y rico y nosotros sigamos siendo dependientes y pobres. Entonces me parece que el tema del imperio lo tenemos que tener claro, y me parece que a los cristianos nos tiene que motivar a cambiar la sociedad y a luchar contra el imperio, y además tenemos buenos modelos, porque cuando nosotros vemos que se le pagó al FMI, eso es simbólico, es en contra del imperio, porque no se salió del default, no se pagó toda la deuda, se pagó el FMI porque el FMI era el que ponía los condicionantes, el que ponía las leyes religiosas del imperio, del ajuste que traía desocupación, que nos llevó al club del trueque, que llevó a la gente a la calle, a la miseria, a la pobreza, a los chicos sin estudiar, sin salud. Entonces, cuando nosotros elegimos un modelo socioeconómico con distribución del ingreso y con justicia social, estamos en contra del imperio. Es decir, somos ese Pablo que le está diciendo al imperio que nosotros queremos otro modelo de sociedad y queremos otro modelo de vida para nuestra gente. Y eso todo solo se logra con lucha. Y seguramente va a haber muchos mártires. De hecho, algunos tenemos. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero siempre en la lucha en contra del imperio lo que
para salir de esa situación. Pregúntenle a los españoles si están saliendo, están viviendo el mismo infierno que vivimos nosotros en los 90, cuando la deuda externa se hizo impagable, cuando nos impusieron a través del Fondo Monetario estos sistemas de ajuste. Por eso yo decía que el pago al Fondo Monetario fue simbólico. No solo fueron los 9.000 millones que perdimos en la reserva, sino todo lo que ganamos en independencia y en cambiar las políticas, porque ya no estábamos obligados. Y los que critican, por ejemplo, el arreglo con el CIADI, no se dan cuenta que en realidad los arreglos que se van haciendo de la deuda son justamente un sistema como el que elegía Paz, porque al arreglar con el CIADI nosotros podemos comerciar y podemos empezar a exportar nuestros productos. Si no, si tenemos problemas con el CIADI, no vamos a poder hacerlo. Y si arreglamos con el Club de París,